En esta lección vamos a crear enemigos para nuestro juego. Los enemigos que vamos a crear, además, los vamos a programar para que reaccionen al ser disparados. Empezamos creando un cubo. Lo colocaremos en una posición central. Es importante que no atraviese ninguna pared. Lo posicionamos en y igual a 1 y lo escalamos en y a 2. A continuación le cambiaremos el nombre a enemigo. A continuación, y para programar este objeto, crearemos el script objeto reactivo. A continuación arrastramos este script hasta el objeto enemigo. Antes de continuar con la programación del script que acabamos de crear, vamos a abrir el script que creamos en la lección anterior, disparador. Lo abrimos porque necesitamos hacerle unos cuantos cambios para que sea capaz de disparar a los enemigos que acabamos de crear. Vamos a ir a la parte donde comprobamos el raycast y vamos a sustituir la línea dentro del if, esa que inicia la corrutina para marcar un disparo con una esfera. Para empezar, podéis ver que hemos añadido bastante código. Para empezar, hemos creado una variable del tipo GameObject llamada blanco para guardar una referencia al objeto que hemos disparado. Esta referencia la conseguimos mediante impacto.transform.GameObject. Ahora voy a explicar qué significa esto. Para empezar, con el raycast hit podemos acceder a la transform del objeto impactado. De ahí que hagamos impacto, que es el raycast hit, .transform. Y resulta que a través de una transform podemos acceder a su GameObject. Así que después de transform hacemos .GameObject para acceder a ese objeto de la escena. Así que, como he comentado antes, simplemente cogemos esta referencia al objeto de la escena impactado y la guardamos dentro de la variable blanco. En la siguiente línea obtenemos el script objeto reactivo del blanco, es decir, nuestro enemigo, a través del método getComponent. Objeto reactivo es el script que hemos creado al principio de esta lección y que hemos añadido a enemigo. Por ahora está vacío, pero dentro de poco le añadiremos el código. Otra cosa que debo añadir acerca de esta línea es que estamos obteniendo a través de getComponent un componente de un objeto ajeno, lo que significa que desde un objeto podemos obtener información sobre otro objeto, por lo que podemos hacer que los dos interactúen, que es precisamente lo que haremos más adelante. Siguiendo con nuestro código, dentro del if vamos a comprobar si nuestro blanco posee un script del tipo objeto reactivo y en caso de que sea true, se ejecutará el código que tiene en su interior. En caso de que el blanco no tenga un objeto reactivo, es decir, que no sea un enemigo, se ejecutará el código que está dentro del else. Con el programa actual, cuando disparemos a un enemigo y le demos, aparecerá un mensaje en la consola. Si fallamos y damos en la pared, aparecerá una esfera como antes. Para comprobar que funciona, guardamos este script y volvemos al editor de Unity. Ampliaré un poco la consola para que se vea bien. Ahora probamos el juego, apuntamos al enemigo y si disparamos podéis ver en consola cómo aparece un mensaje indicando que le he dado. Ahora que tenemos esta parte del código hecha, vamos a abrir objeto reactivo para desarrollar un poco el efecto que tiene disparar a un enemigo. Podéis ver que he sustituido los métodos start y update por los métodos public void recibir impacto y private y enumerator morir. Para empezar, el método recibir impacto será llamado desde el script disparador cuando nosotros dentro del juego le demos a un enemigo. La función de este método es iniciar en una corrutina el método morir. Morir, como veis más abajo, es un método enumerator porque se ejecuta en una corrutina y lo que hace básicamente es tumbar el objeto, esperar un segundo y medio y destruir el objeto GameObject de la escena. Este último método aún no lo hemos visto, es el método destroy. Destroy es un método que recibe como parámetro un GameObject. Lo que hace con este GameObject es destruirlo de la escena. Ahora lo último que nos queda por hacer es volver al script disparador y cambiar la siguiente línea. En lugar de mostrar un mensaje en la consola, haremos objetivo.recibirimpacto. Una vez hecho esto, podemos volver al editor de Unity para probar este pequeño cambio. Esto lo que hará es ejecutar el método recibirimpacto del objeto reactivo del enemigo al que le hayamos dado. Si ahora disparamos al enemigo, veis que se tumba y después desaparece al cabo de un segundo y medio. Y con esto hemos terminado. Hemos visto cómo hacer que un enemigo reaccione a nuestros disparos, pero más importante hemos visto cómo hacer que un script se comunique con otro script.